Aquí estamos, Renato, otra vez. Bueno, a propósito, ¿cierto?, del ser humano como posibilidad y proyección, ¿eh? Y especialmente de la mirada de Jaspers, ¿no? Porque en Jaspers se barajan cuestiones, digamos, ¿cierto?, que corresponden no únicamente a la diferencia entre Dasein y Existenz. O sea, Dasein, lo meramente dado en ti, y Existenz, tu sí mismo, y cómo del Dasein únicamente podrías llegar saltando a la existencia, ¿no? A la existencia tú no puedes llegar, digamos, ¿cierto?, a través de un programa, de, qué sé yo, cualquier tipo de organización, no hay un camino así, ¿no? Por supuesto pavimentado, asfaltado, pero probablemente ni siquiera un camino, aunque sea un sendero, digamos, ¿no?, que te conduzca al sí mismo, ¿no? Eso es bien impresionante, el sí mismo llega saltando, ¿no? Esa es una cuestión que en realidad es digna de pensarse, ¿no? ¿Te fijas? O sea, el salto ya Claro. que estaba presente en Kierkegaard, Claro. y pareciera ser, por los autores que hablan del salto, que la autenticidad inevitablemente requiere de un salto, Claro. el sí mismo requiere de un salto. O sea, este intento de hacer un camino, Claro, respecto para la existencia, requiere inevitablemente del salto, de la idea del salto, independiente de lo oscura que pueda ser esa idea. porque en realidad lo que podríamos agregar de que si estamos hablando del sí mismo, ¿no?, igual es algo extremo. ¿Eh? Te fijas tú que involucra osadía, atrevimiento, valentía, diría yo, en fin, y ahí se juegan varios de los valores más radicales de alguna forma, digamos, ¿no?, como asociados, ¿cierto?, con ese sí mismo. Entonces, por lo mismo, si hubiera como un camino que tú pudieras prepararlo, organizarlo, digamos, no se estaría respetando, pues, por ejemplo, como un nexo tal vez bien lejano, pero igual está del sí mismo con lo heroico. Claro. Igual. Claro, pero justamente yo creo que la virtud que tiene ese salto es que no es, o sea, puede ser, uno podría ser a lo más el héroe el sí mismo podría ser héroe de sí mismo, no, no va a ser héroe para nadie más. No, O sea, claro. entonces, claro, aceptar la condición de héroe bajo esas circunstancias requiere una valentía. O sea. Claro. Es que fíjate que ahí igual como que se marca una diferencia entre los filósofos alemanes, Jaspers y Heidegger, fundador y cofundador de la filosofía de la existencia, del existencialismo, ¿ya?, y los continuadores franceses, Sartre y Camus, porque uno podría agregar, como especialmente, como ya estábamos con Camus, se introduce el sinsentido, ¿eh? Entonces hay una perspectiva que además es muy característica de la filosofía francesa posterior también, ¿no?, que es una perspectiva como un poco asiaga, ¿eh?, un poco melancólica tal vez, digamos, ¿no es cierto?, ¿eh?, de la existencia humana, que en los alemanes, no sé, igual es algo distinto, no quiero decir que eso esté completamente ausente, ¿eh?, pero es otra cosa, ¿no? Es como un pensamiento, por decirlo así, que se preocupa de no dejarse contaminar por ningún sentimiento. En cambio, el francés está mucho más abierto a eso, a que dialogue, yo diría el francés, digamos, ¿no?, el pensamiento con el sentimiento, con el sentir, ¿no? Hay una suerte de abnegación en los autores franceses, como, o no sé si de abnegación, pero sí una idea no creo que esté ausente en los alemanes, no creo que esté ausente en Jasper y en Heidegger, pero es mucho más evidente la necesidad de compromiso que hay en Sartre y en Camus, así como sus mismas biografías lo expresan. Pero claro, con esto no quiero decir que no haya compromiso de parte de Heidegger y de Jasper, pero quizás Heidegger y Jasper están, digamos, en un ambiente mucho más ligado a la academia, a lo intelectual. En cambio, en el caso de Sartre y Camus, ese compromiso se refleja más en una acción política. Claro. A mi modo de ver, más en Camus. Creo que en Camus se expresa más eso. A Sartre siempre se le ha criticado ser, digamos, un revolucionario de escritorio, pero creo que no sé si es una crítica que tenga tanto sentido a esta altura, ¿no? No, el aporte de Sartre está ahí y digamos, es evidente, guste o no guste. Claro, que tú ves al mismo tiempo como el artista, ¿no? Entonces eso Claro, es genial, claro, esa conjunción que se da en la filosofía francesa, esa conversación tan llana, te fijas tú, tan fluida, ¿no?, con el arte, con la literatura, con el cine, ¿no? Entonces, claro, Sartre, por supuesto que, no sé, pues pasó a ser una figura
absolutamente emblemática, o sea, ¿no? De toda la cultura francesa, por cierto, o sea, y de la cultura europea y mundial, o sea, impresionante, ¿no? Bueno, algo parecido uno podría decir de Heidegger y Jaspers, pero el caso de Sartre, como dices tú, digámoslo, como mucho más vinculado también a la política, digamos, ¿no? ¿No? Porque claro, normalmente el vínculo que se hace con la política es en un sentido muy negativo, porque es como con respecto a Heidegger. A Jaspers no se lo toca mucho, porque claro, por supuesto que frente al nacionalsocialismo y todo lo demás, digamos, ¿no? ¿Cierto? Fue siempre crítico, ¿cierto? O sea, ¿no? Jaspers captó desde los primeros momentos, te fijas tú, hacia dónde iba esta cuestión y que era pero una barra basada, un desvarío pero impresionante, bueno. Y eso marca también una diferencia entre los dos, entre Jaspers y Heidegger, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo estamos aquí ante dos personalidades, digamos, que tienen ese epistolario, te fijas tú, maravilloso, ¿no? ¿Cierto? En que hay esos dimes y diretes así, ¿no? Sutiles. En realidad es un epistolario en el cual vale la pena sumergirse, ¿no? Porque termina todo ese epistolario, digámoslo, con la crisis que se produjo, ¿no? ¿Cierto? Entre los dos, ¿no? Ellos se conocieron con ocasión del cumpleaños de Husserl, ¿no? En 1920, creo que el 8 de abril, ¿no? En Friburgo. Imagínate, es como una fecha así como acontecimiento, ¿no? Los pensadores que se reunieron ahí, digamos, ¿no? Jaspers y Heidegger y con ocasión del cumpleaños de Husserl, ¿no? Y entonces, claro, la amistad de ellos pasa un poco como por lo que es la historia de la humanidad, ¿no? En términos de un acercamiento total, así como, no sé, la historia alemana, ¿no? ¿Cierto? Una cosa muy relacionada con la amistad, ¿no? La filía y demás, digamos, ¿no? Y para después ir a un quiebre brutal, ¿no? Y que en realidad ese quiebre se produce cuando Heidegger se presenta con el uniforme, qué sé yo, nazi, ¿no? Color khaki, ¿no? Te fijas tú que ha sido invitado por la Federación de Estudiantes Nacionalsocialistas de la Universidad de Heidelberg, ¿no? Y a esas alturas incluso Heidegger tiene hasta una habitación primero en una casa más chica, después en la Prockstrasse, lo que queda al lado de la universidad, ¿no? Número 66, ¿no? Entonces tiene hasta una habitación ahí, Heidegger, ¿no? Entonces a ese grado era la amistad entre estos dos, ¿no? Entonces luego Jaspers lo acompaña una vez que Heidegger da esta conferencia con toda la suástica, con toda la cosa, digamos, ¿no? Entonces lo acompaña ahí a la estación, bueno, entre medio hay un almuerzo, en fin, una historia larga, digamos, ¿no? Pero cuando lo acompaña a la estación ahí, es la última vez que lo ve en el andén, porque después en este epistolario la relación continúa igual, ¿no? Cuando, bueno, la amistad como que se quebró, ¿no? Pero continúa de un modo que es casi como formal, digamos, ¿no? Pero, o sea, no continúa quizás la amistad, pero no se pierde el contacto, una cosa así. como esa cosa que pasa con los amigos, te fijas tú, de que pese a estas diferencias que pueden ser tan brutales, ¿no? Qué sé yo, ese sueño, que puede ser también como el sueño de los enamorados, ¿no? Que por allá, en lo más recóndito, más allá de todos los horrores, ahí nos encontramos los dos, digamos, ¿no? Y esto es eterno, porque la amistad tiene eso, ¿no? Eso es lo bello que uno tal vez puede detectar ahí en toda esa continuación, o sea, como que hace valer eso que la amistad nunca muere, ¿no? Pero el corte ahí entre ambos fue brutal. Ahora, claro, inevitablemente una amistad, digamos, entre dos intelectuales alemanes en la época en que les toca vivir, inevitable que sea una amistad marcada por los horrores que vivió, bueno, no solo Alemania, pero que, digamos, Alemania fue algo así como el epicentro de todo. Claro, de pero toda con esa todos miseria, los claro. detalles biográficos que hay, tal vez hay un punto que yo subrayaría máximamente, ¿no es cierto? Que una cosa a la cual se está atendiendo a poco, pero todavía no suficientemente, ¿no es cierto? Es la biografía. ¿Te fijas Sí. tú? La biografía de los pensadores, o sea, en qué medida incide en su pensamiento. Y todo Sí, lo pero es demás. verdad que se está Y- dando un poco de énfasis a Claro. esa... Y la otra es la dimensión histórica, porque dime tú en términos de dimensión histórica, ¿no es cierto?
quienes hoy en día citan y leen y qué sé yo, y felicitan y admiran a Carl Schmitt. Oye, Carl Schmitt era el jurista, pero así directo de Hitler, ¿no? Que cuando sucedió el golpe, el irónicamente llamado golpe de Estado de Röhm, ¿no? Hitler le pide a Carl Schmitt que justifique todo este horror, que es una masacre, una masacre pero de miles. ¿No? Y además por ser homosexuales, en fin, bueno. O sea, no, la locura nazi. Claro. Y este tipo, el Carl Schmitt, justifica, por ejemplo, en una sola expresión dice, das Führertum ist das Rechtum, ¿no? Lo cual traducido quiere decir que lo que es del Führer, digamos, no es el derecho. Y ahí largo otro discurso en la misma dirección. Entonces, dime tú, no conocer, digamos, no la historia, ¿no? ¿Te fijas tú? O no conocer las biografías, digamos, ¿no? Bueno, te hace leer la filosofía de una manera miope, completamente miope. Sí, bueno, si la filosofía tiene algún punto de encuentro con la realidad, digamos, claro. Hay que pensar en la realidad en la cual vivió cada filósofo y cuál era su realidad particular también, ¿no? Me parece a mí que claro, sí. Y no tendría que haber misterio en eso. Sí. Y entonces, en el caso de Jasper, fíjate que es tan dramático todo eso de lo biográfico, en plena época del nazismo, que como su mujer Gertrud Mayer de origen judío, entonces en cualquier momento pueden llegar los camiones a llevársela a ella, a los campos de concentración, y entonces él se agencia, te fijas tú, de Ciancali, que es una forma de cianuro, que lo tienen siempre a mano para suicidarse en cualquier momento. ¿Sí? ¿Ah? Vaya la vida de Jasper, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo no va a ser apasionante, no? Es como de una película de horror, así. ¿Ah? En fin, ¿no? Pero, bueno, y todo eso, por supuesto, que en su pensamiento vaya, y eso es lo atractivo también, uno lo va resonando con todos los conceptos filosóficos, ¿te fijas tú? O sea, porque es muy interesante también ver el pensamiento en esa perspectiva, ¿no? Como que qué está ocurriendo con la vida de esa persona en ese momento, ¿no? ¿Cierto? Claro. Y entonces, yendo como a los contenidos filosóficos, así como primordiales, ¿no? ¿Cierto? Con Jaspers uno podría decir que el ser humano está considerado desde muchas perspectivas, ¿cierto? Ya hemos hablado de Dasein y Existenz, ¿no? ¿Cierto? Pero luego es bien notable cómo él concibe el Geist, el espíritu, porque es una forma como similar a la de Hegel de traer el espíritu al mundo, incluso acercarlo mucho más, ¿eh? Porque el Geist para Jaspers van a ser las obras humanas. Y eso incluso en términos de una apuesta así, si tú quieres, como por una suerte de ideal, o sea, que haya una idea clara detrás de la política, ¿no? Y detrás de la salud pública, y detrás de la técnica, ¿cierto? Detrás de la guerra, detrás de la educación, etc. Entonces, ¿quién produce eso? El Geist. ¿Te fijas? Es una concepción bien atractiva. Yo diría una concepción muy aterrizada del Geist, digamos, ¿no? Que nos hace ver, digamos, ¿no? Como hay un Geist, digamos, ¿no? Ahí en la sala de clase, ¿te fijas? ¿No? Hay un Geist igual de una forma tal vez muy oculta, muy soterrada, hasta en la guerra, que puede ser un aspecto medio demoníaco del Geist, porque este Geist no tiene por qué ser inscrito así bajo el signo de que, qué sé yo, de que sería infinitamente bueno. ¿Y quién llegó por aquí también a dialogar?